2 de abril, miércoles, y como tal vamos a desplegarnos en un universo infinito de la creación, donde el arte se entrelaza con el espíritu y la emoción. Existe un lugar reservado para aquellos que desafían la belleza convencional, que rasgan el velo de la armonía para revelar la verdad desnuda de la condición humana. Hoy, en Arte con Arte, nos adentramos en los abismos de la pintura de... Bueno, lo va a decir nuestra colaboradora un poquito más tarde. Un alquimista del color, un alquimista del dolor, el escultor de la angustia, el artífice de una visión que hiere y fascina por igual. Nelly Friedrich, buenos días. Hola, buenos días, Jesús. ¿Cómo estás? Bien, sé por las voces que hoy cumplimos 100. Efectivamente, hoy cumplimos 100 programas. Exactamente. Estamos de 100 lujo. programas. Estamos de lujo. 100 ediciones ya de 100 ediciones. Ahora Marbella Radio, y desde aquí pues le damos toda la gratitud enorme a la audiencia que ha ido increciendo, a los colaboradores, al equipo, sí, a los invitados, a todos nosotros, a toda la gran familia de Ahora Marbella Radio, efectivamente. Sí. Nelly, hoy tenemos sobre la palestra a un personaje un poco peculiar. Bastante. Francis Bacon. Francis Bacon. Sí, es una... hace 8 días, la semana pasada tocamos uno interesante, pero ahora también otro más. ¿Por qué? Porque te acuerdas que hice la referencia de las subastas y dijiste, bueno, hay que hablar de ellos, ¿no? Entonces, bueno... barajé uno que a mí me parece apasionante. Señor, Sir Francis Bacon, que fue un artista que desafió los límites de la representación figurativa, convirtiéndose en un maestro de la deformación y la intensidad emocional. Sí, sobre todo pues la deformación del arte figurativo y haciendo el espacio de un cuadro, porque solamente él fue pintor, él solamente fue bidimensional, pictórico, no ocupó otra disciplina. Sus obras tomaban una sola pieza dentro de un espacio. Eso es lo interesante de él, que no hay muchos artistas que toman muchos elementos que los transforman. Pero él, aparte de esto, bueno, pues viene de una familia bien acomodada de Irlanda. Nace en 1909, el 28 de octubre. Sí. Y pues su padre, un entrenador de caballos de carreras, ex militar, homófobo, le repercute en su vida y tiene que pues dejar muy pronto el hogar e irse a Berlín a roparse con un tío, y pues ahí en Berlín encuentra su identidad, como lo que él siempre presentó para este tiempo. Pues estamos hablando 1910, 20, pues era un tipo de estatus que no era muy bien aceptado en la sociedad, pero él lo abrió, lo hizo abiertamente ¿cómo se dice? La tendencia que él tenía, lo hacía abiertamente. Él empieza como diseñador de muebles y diseñador de interiores. Sí. Vamos a ver, ¿no? Que él no empieza de lleno. Sí, de la noche a la mañana no empieza en el mundo él empieza artístico, sino que... como diseñador, hizo cosas muy interesantes, bastante no convencionales en el momento. Y su primer patrocinador fue Eric Halley, era un empresario que, por cierto, fue su primer amante. Ahí comenzamos a ver que él empieza a tener ya esas relaciones que eran de patrocinio y amoríos. Y tiene varios encuentros con galerías que va motivándolo a exponer en diferentes sitios en Londres, porque él, bueno, de estar en Berlín, luego se muda a Londres y empieza ahí a estar en ese mundo. Pero ¿qué pasa? Que él empieza a representar su obra, que para mí es una obra, como dices tú, con violencia, con dolor, un grito de dolor que se ve pero no se escucha. No se escucha. Es muy interesante. Y sobre todo la deformación de las figuras de una forma
no convencional, asexual, y que te da mucho a qué pensar. Pero él mismo hace su diario en todas sus obras. ¿Qué sucede después? Bueno, pues él ya comienza a tener una vida que se compromete con el hedonismo, con los excesos, en todos los aspectos. Y así se le cataloga, ¿no?, como un hedonista, una gente que sale fuera del convencional. La galería que realmente lo empuja a hacer lo que es ya como un artista internacional famoso es Marlborough Fine Arts de Londres, que durante los años 50 y 60 fue una de las galerías más importantes que hubo en Londres, y él lo arropó. Pero quiero dar a información, por si se nos pasa, que hay una figura velada en la historia de Francis Bacon, y es Margaret Greenwich. Esta mujer, Maeve, que le decía a él Maven Greenwich, ella pues representaba a la Galería Marlborough, y fue ella su amiga, su confidente, la que le ayudó también a posicionarse en la galería y la que lo procuró en toda su vida artística. Es decir, esta mujer es importantísima y que está en la nebulosidad, como siempre hemos hablado aquí. Absolutamente, siempre. A ver, volvemos al tema. No porque yo sea, en mi tendencia no es no, sino simplemente aquí estamos para esto, no hablar de la obra de él, porque ya la conocemos, a lo mejor muchos o no. Y si no la conocéis, buscarla, es muy interesante. Pero de las figuras que están opacas y que son importantes de hacer notar aquí en este Arte con Arte. Y esta mujer, Maeve, que les decía así, lo ayuda hasta pagar las facturas en su ropa, en sus días de depresión. Hasta el último momento de su existencia, esta mujer estuvo con él. Ella es realmente la que... La mecenas, ¿no? Sirvió como mecenas, ¿no? Es decir, la que realmente le formó de que siguiera trabajando. ¿Por qué? Porque sucede que Francis Bacon hacía trabajos y muchos los destruía. Entonces, claro, la galería le representaba, le pagaba sus deudas de juego y no tenían luego material para presentar y para vender o para subastar, como lo estamos viendo hoy en día que hay. Entonces, esta mujer se dedicó realmente a ser su protectora. Para cuando él estaba creativo y productivo, le retiraba la obra. Claro. Porque la destruía. Entonces, él tuvo algunas obras importantes. Una, por ejemplo, El perro, que es muy interesante. Y otra que, por ejemplo, también conocemos todos, es el estudio después del retrato del Papa Inocencio X de Velázquez, que esta obra la hizo Velázquez en 1605, pero él la reprodujo no en una silla. Estaba Inocencio X sentado en su silla papal, si os recordáis esta obra, y Bacon la toma y la hace con un grito en tonos morados y amarillos. Es una obra que es muy interesante porque hizo 50 series de esta obra. De esa obra. Nada más 50. En su contra dicen que era una persona que se la pasaba en su estudio muy en introspección. A ver, un artista, si no está en introspección y trabajando, eso no quiere decir que no le guste la gente. Es que ellos tienen que trabajar. Tan es así que tuvo que hacer 50 obras para realmente llegar al final de una que es la que está puesta en el museo en Londres. Después, ¿qué hacía él? Él trabajó, por ejemplo, autorretratos de él mismo. Son trípticos que él decía que él hacía unas historias. Al hacer trípticos, ¿qué significa tríptico? En la iglesia utilizaba los trípticos para representar las virtudes de Jesucristo. Por ejemplo, eran 3.
Son 3 piezas que se pegan y representan así las virtudes o la vida. Ahora, por ejemplo, la Semana Santa se representa en estos trípticos. Él tomó, entonces ahí hace el enganche en Bacon de hacer, tomar cosas del arte antiguo y lo toma al moderno. Entonces, Perdóname, Neri, ese tríptico es una forma de realizar la expresión religiosa como pueda ser en la religión ortodoxa, total, que utilizan los trípticos. Exactamente, ¿no? Exactamente. Entonces él lo retoma, pero no en forma así como curva, sino plana, ¿no? Para que sea colgada en una pared. Y él hace su autorretrato. Sí. Entonces vas a ver muchos trípticos de Bacon. ¿Y qué hacía él? Él no utilizaba los modelos porque como los distorsionaba y pues no quería él angustiar al modelo en ver porque él así veía su mundo, todo distorsionado. Entonces hacía fotografías. Sí. Por ejemplo, él mismo, ¿te acuerdas? Antes había unas cabinas en las que te metías, bueno, creo que todavía hay, y se tomaba así, ebrio, se tomaba fotografías. Sí. Y sobre esas fotografías él realizaba su producción de la obra. Mucha de la obra, por ejemplo, que también él se inspiró fue por Edward Maygret. Él le tomó estudios de él haciendo ese tipo de estudios, por ejemplo, de los simios. Él hablaba y decía que el hombre vivía en constante violencia, que no nos dábamos cuenta que el hombre es un simio que es infeliz aún sin darse cuenta. Las influencias cinematográficas y fotográficas, ¿no? De Maybridge, ¿no? Así es. Entonces él con esas hacía luego sus secuencias, pictóricas en relación a esa violencia, porque él representaba y decía que en cualquier lugar, en cualquier momento, en un lago, en una flor, en un gusano, comiendo otro gusano, existía la violencia en la humanidad y en el ser humano. Sobre todo él representaba la violencia interna. Tiene muchos amantes. Los amantes que él tuvo, empezamos con este primero. Luego el segundo fue Peter Lacy, que él era un exmilitar. Aparte, pues era un hombre golpeador, que le golpeaba a Bacon. Era una sadomasoquista. Era violento. Y bueno, pues con los excesos que tenían, pues influenció muchísimo en la obra de él y muchos autorretratos de Lacy existen. Después tuvo otro muy importante que se llama George Dye, el 25 años más joven que él. Cuenta la historia que se conocieron de una forma muy divertida, porque estaba en su casa Bacon y quería asaltarlo y estaba en el techo. Se rompe el techo y cae al suelo y le dice Bacon, bueno, yo soy un muy mal ladrón, te quitas la ropa, te metes a la cama y después te llevas todo lo que quieras. Y así comenzaron a vivir 8 años juntos, que también con una relación sumamente dramática, turbulenta, con problemas. Al final, el día que él estaba haciendo una exhibición muy importante en el Marlborough Fine Art, estaba entrando para la inauguración, le piden que se retire y le dicen que él vivía en Ceuta, que se acababa de suicidar con una sobredosis de barbitúricos. Y tenía 41 años, estaba muy joven. Y fue un drama pues muy fuerte para él porque otra vez otro amante se fallecía. Y el último, bueno, pues estuvo toda su vida con él, Edward. Estuvo ya con una vida un poco más sosegada, como quien dice, pero sin embargo, y no obstante, con Mabe, que era siempre su protectora. Pero esa es la situación de Francis Bacon, uno de los poderosos artistas del siglo XX, que vale la pena que se repase, que se vea lo que hizo y las pinturas que hasta hoy por hoy se subastan en muchos cientos de millones de dólares y euros. Y eso que en su lugar de pintor, en su taller, creaba y tiraba. Tú imagínate el legado que hubiera dejado Francis Bacon a la hora de no tirar ninguna de las obras y que hoy por hoy hubieran alcanzado cifras astronómicas, ¿no? Sí. Destrozaba. Cuando entraba en crisis con sus amantes, iba en contra de la obra. Y muchísima obra destrozó. Entonces, claro, esta mujer, Mabe, que le decía, procuró salvar mucha de la obra que
que él creaba para que no salía. Y la verdad es que para mí es fascinante el artista, Francis Bacon, que no lo confundamos con el que existió, porque hay un nombre similar, que no tiene nada que ver, ninguna relación, y murió en el 1605, pero este es Francis Bacon, artista. Y bueno, pues creo que por este día está interesante la apuesta que hemos elegido, diferente, y sobre todo que es muy cotizado y tiene unas obras interesantes. En el MoMA, por ejemplo, alguna persona que vaya a Nueva York, yo tuve la dicha de ver 2 obras de él ahí, que son una maravilla, o en Londres, en el Tate, también podemos contemplarlo. Contemplarlo. Bacon no solo fue un maestro del arte figurativo, sino un explorador de la psique humana, un pintor que convirtió el lienzo en un espejo de la fragilidad y el caos de la existencia. Su legado sigue siendo, como bien dices, una fuente de fascinación y debate en el mundo del arte. Sobre todo, exacto, de debate, y es muy fuerte. La obra es muy mucho impacto. De corazón, ¿no? De todo lo que sufrió, de todo lo que él pasó como persona, y con sus relaciones que fueron demasiado terribles. Donó mucho dinero, no aceptó el haber sido nombrado uno de los artistas de más destacados. Dijo, yo no soy eso. Yo no soy. Era un tío que era muy fácil. Podés ver entrevistas de él. Era un tío maravilloso. Y vivía en un caos. Ese es el claro ejemplo de lo que en el arte se llaman las personas bohemias. Un auténtico bohemio. Absolutamente. Él no le importaba si mañana si tenía €1 con qué vivir. Él estaba pintando, le encantaba eso, por eso era los excesos que tenía. Y, ojo, murió en 1995 en Madrid de un paro cardíaco. Que aún a pesar de los excesos, la vida que tuvo. Muy longeva. Muy longeva, sí señor. Exacto. Sí. Hoy en Arte con Arte hemos tenido la oportunidad de desglosar, de ver el punto de vista diferente a la vida de otro de los grandes, Francis Bacon, y que nos trae de la mano fantásticamente bien, de una forma espectacular, nuestra colaboradora en Arte con Arte, Nelly Friedrich, miembro ya de la familia de Ahora Marbella Radio. Gracias, y espero que te mejores, muchísimas gracias. Que salgas bien, porque todos queremos que estés bien y que nos ayudes a seguir con este programa. Sin duda alguna, además, yo tengo que mejorarme a marchas forzadas, no tengo más remedio. No hay remedio. No hay remedio. Mi herramienta tiene que seguir funcionando. Sí, no hay remedio. ¿No? Hoy tranquilo. Nelly, la próxima semana ya estamos trabajando para tener a otro de los grandes artistas con nosotros sobre la mesa. Ya lo tenemos. Estoy viendo que mejor déjamelo trabajar y porque luego quedo sorpresa. Mal, mejor yo te mando mi trabajo para sorpresa. Decir cuál es el que tenemos, que hay muchas cosas aquí ya escondidas. Sin duda alguna. Nelly Friedrich, muchísimas gracias, como siempre. Que pases muy buena semana. Igualmente, cuídate mucho. Muchas gracias, Nelly. Gracias. Bienvenidos a la magia de la radio, el espacio donde las voces jóvenes toman el micrófono y demuestran que el futuro de la comunicación ya está aquí. Desde el Centro de Enseñanza de Infantil y Primaria San Pedro, los alumnos del taller de radio nos invitan a un viaje sonoro donde la creatividad no tiene límites y la imaginación se convierte en el hilo conductor de cada historia, de cada entrevista, de cada reflexión. Porque la radio no es solo sonido, es emoción. Es conexión, es el arte de transformar palabras en experiencias que quedan grabadas en el corazón de quienes las escuchan. Aquí en Ahora Marbella Radio abrimos el escenario de estos jóvenes talentos que con su energía, su entusiasmo y su mirada fresca nos enseñan que la comunicación es más que transmitir información, es compartir ideas, es inspirar, es construir el mundo que viene. Así que, por favor, ajusten el dial y prepárense para ser testigos de la magia en estado puro. Nos vamos hasta el taller de radio del CEIP San Pedro. Allí están nuestros chicos como cada semana. Buenos días, chicos. ¿Cómo estáis? Iris, Valeria, Alicia y Agustín. ¿Cómo os encontráis? Buenos días. Bien.
Oye, No, es por el programa. me tenéis que disculpar porque tengo un ataque de alergia espectacular. La alergia me está atacando muchísimo. Incluso me ha atacado a la voz, que durante varios días he estado sin voz. Así que, bueno. No pasa nada, no pasa nada. Oye, como siempre digo, chicos, ¿habéis estudiado? Sí. Ah, vale, Mucho, perfecto. mucho. Emocionado ya por la nota. Mañana Perfecto. examen. Perfecto. Mañana examen, pues a estudiar hoy, ¿eh? Sí. Mucho. Sí. Bueno, chicos, hoy tenéis a otro gran amigo, que lo vais a entrevistar. Cuando queráis, el micrófono es vuestro. Bueno, bienvenidos a una nueva entrevista de Radio de San Pedro. Hoy es un día muy especial porque, como siempre y como ya saben ustedes, nuestra sección de entrevistas, La magia de la radio, se realiza en colaboración con Radio Televisión Marbella y el programa Hoy Marbella Radio. Y además nos une a cualquiera, porque hoy Marbella Radio está en celebración. Cumple nada más y nada menos que 100 programas. ¿No es así, Jesús? Pues sí, es así. Me habéis dejado un poco anonadado, es verdad. Vosotros contáis muy bien. Ya son 100 los programas que estamos en antena en Ahora Marbella Radio y vosotros sois gran parte de los partícipes y gran parte de la familia de estos 100 programas. Y que ojalá sean muchos más. Así que, chicos, gracias y enhorabuena también a vosotros, porque os corresponde también a vosotros. Felicidades, Jesús, a ti y a Gracias. todo tu equipo. Gracias. Qué cantidad de trabajo y cuántas personas entrevistadas en ese tiempo, ¿verdad? Sí, señor, muchas. Y las que tendremos que entrevistar en estos próximos programas. Y además uno de ellos que ya lo tenéis ahí, presto, dispuesto, listo y preparado para vuestras baterías de preguntas, chicos. Bueno, continuemos. Y qué mejor manera de celebrar que con una entrevista sobre libros, porque hoy también es un día importante. Sí. Hoy celebramos el Día Internacional del Libro Infantil y Juvenil, una fecha perfecta para hablar de historias, creatividad y lectura. Y para ello tenemos con nosotros a Darío Hidalgo, coautor junto a David Caracuel, de los libros Descubriendo a Enzo y Mary Ellen Richmond, impulsora del trabajo social. Su último libro, presentado en la Feria del Libro Marbella, nos acerca a la historia de Mary Ellen Richmond, una mujer que sentó las bases del trabajo social como profesión. Este libro, los autores buscan que los niños y niñas conozcan historias reales, que los ayuden a entender mejor la sociedad. Además, en 2020 publicaron, como hemos mencionado antes, Descubriendo a Enzo, un conjunto de historias ilustradas que cuentan la vida cotidiana de un niño de 9 años. Nos parece muy interesante que escriban libros sobre temas tan importantes. Darío, bienvenido a Radio de San Pedro. Muchas gracias por la invitación. Estoy muy ilusionado de estar con vosotros hoy aquí. De nada. Para empezar, ¿cómo nació tu pasión por la escritura? ¿Siempre quisiste ser escritor? Pues yo creo que la pasión por la escritura nació desde que yo era pequeño, cuando mi madre pues me enseñaba un poco pues la lectura, aquí en casa pues sacáramos libros de la biblioteca. Entonces un poquito por ahí fue la iniciativa de que yo fuera un poco pues lector primero y luego después escritor. Y no siempre quise ser escritor, yo creo que al final eso va surgiendo un poco a poco. Yo es cierto que en la universidad pues hice cosillas, creé un blog por internet y me puse a escribir. Entonces yo creo que desde ahí pues surgió la iniciativa de más adelante pues ponerme con la escritura a nivel de libros, y en este caso libros infantiles. También, como has mencionado antes, que yo creo que el trabajo no surge. Por ejemplo, si tú quieres ser una cosa de chico, no terminas siendo lo que quieres o lo que tenías pensado. Claro. ¿Qué libros leías cuando eras niño? ¿Alguno te inspiró a escribir? Pues yo creo que primero de pequeño leía como vosotros libros que nos mandaban en el cole, ¿vale? Libros que pues en clase teníamos que leer, lecturas pues infantiles, y luego después en casa también tenía algún tipo de lectura. Por ejemplo, uno de los libros que me gustaba mucho era los libros de Elvira Lindo de Manolito Gafota, que algunos quizás habéis leído, y es unos libros que me gustaban mucho porque compartía ese rato con mi hermano y él se lo pasaba muy bien, se reía con los libros. Entonces era un rato divertido de lectura. Qué guay. Has escrito 2 libros junto a David Caracuel. ¿Cómo surgió la idea de escribir juntos? Pues después de muchas charlas que tuvimos nosotros, porque somos amigos y teníamos conversaciones diferentes, pues nos surgió la idea pues de hacer literatura diferente, literatura pues enfocada a un público infantil, en la que, bueno, pues que los niños y las niñas pudieran tener la posibilidad de leer lecturas que a lo mejor no es la que leen normalmente.
Tu último libro, Mary Ellen Richmond, Impulsora del Trabajo Social, nos habla de una mujer que marcó la historia del trabajo social. ¿Por qué decidiste contar su historia? Pues primero porque era una persona que, aunque hace ya más de 100 años que esta mujer vivió en Estados Unidos, fue importante en la profesión del trabajo social porque creó libros enfocados al trabajo social, un método científico para la profesión. Importante. Sí, y la verdad que esta mujer, pues bueno, fue relevante para la profesión y a día de hoy, pues sigue siendo importante, yo creo. ¿Crees que su legado sigue siendo importante hoy en día? Sí, yo me he adelantado a la pregunta que justo me has hecho. Pues sí, su legado sigue siendo importante hoy en día porque muchos de los libros que ella escribió hace más de 100 años se siguen utilizando hoy y eso quiere decir que cosas importantes que dijo ella en su momento pues siguen vigentes. ¿Se utilizan también en la enseñanza de los libros? Bueno, se utilizan en la universidad. Libros que nosotros, cuando yo estudié la carrera, pues nos decían, pues tenéis que leer tal libro de esta persona. Y esa persona era Mary Ellen Richmond. Sí. Durante la presentación del libro en la Feria del Libro de Marbella, mencionaste que es importante que los niños y niñas lean sobre la realidad en lugar de solo cuentos de dragones y princesas. ¿Por qué piensas que es necesario? Pues mira, esta frase la dijo David, no la dije yo. Y es cierto que, bueno, sobre todo antes, cuando nosotros éramos más pequeños, había muchas historias fantasiosas. Quizás la historia de Disney, pues yo que sé, ahora que se ha puesto otra vez la película de Blancanieves, de una chica fantástica que le pasan cosas ahí muy imaginarias, etcétera, pues eso está perfecto. Pero también hay historias que nos pasan en el día a día que no son de Disney, no son historias bonitas o perfectas y demás. Entonces, pues queríamos acercar un poco la realidad social del día a día de lo que nos pasa a nosotros a personas tanto mayores como personas jóvenes como podéis ser vosotros. Todas las edades, ¿no? En 2020 publicaste junto a David Descubriendo a Enzo, que cuenta la vida cotidiana de un niño de 9 años. ¿Cómo nació la idea de ese libro? Pues mira, la idea del libro de Descubriendo a Enzo surgió un poco pues de ver el día a día. Ver a niños como vosotros en el que pensábamos que pues era interesante de que sus realidades o sus historias se contaran. Entonces, a través de las historias de Enzo, queríamos acercar pues un poquito de lo que vosotros a lo mejor vivís en el día a día, ¿vale? O lo que en la sociedad sucede a vuestro alrededor, pues sea en el cole, sea en la calle, en vuestra casa, etcétera. ¿Te identificas con Enzo? ¿Hay algo de tu infancia en su historia? Pues por un lado yo creo que Enzo no se parece a mí. No se parece a mí porque Enzo es una persona o es un niño que es muy lanzado para ciertas cosas, es muy divertido y yo por el contrario soy quizá una persona más tímida. Por ejemplo, vosotros estáis aquí, estáis hablando... Yo sí me identificaría con Enzo, la verdad. ¿Sí? Pues no sé. Yo creo que vosotros sois más lanzados, sois más dicharacheros y creo que sois más echados para adelante. Entonces yo creo que ahí quizás no me identifico yo, en otras cosas puede que sí. Sabemos que trabajas en una organización de personas con discapacidad. ¿Cómo influye tu trabajo en la forma en la que escribes? Pues mira, hace poquito es curioso porque una compañera y un usuario nuestro estuvo aquí con vosotros que le hicisteis una entrevista hace unas cuantas semanas y bueno, y me contaron pues eso, la experiencia que fue muy chula con vosotros aquí y les gustó mucho. Entonces, retomando con lo que estabais preguntándome de cómo influye mi trabajo en lo que yo escribo, influye un poco pues las historias que yo conozco en el día a día, pues historias que pueden ser de superación o historias difíciles, pues quería acercarlas a niños como vosotros. Entonces, a través pues de diálogos que son divertidos, que pueden ser amenos y cercanos, pues quería acercar ese tipo de historias a público como el vuestro. Bueno, es muy importante que la gente de hoy en día se entere de cosas como esta. Sí, Publicar un libro no es fácil. Cuando ya tenéis escrita la historia, ¿cómo hicisteis para que se publicara el libro? ¿Fue difícil conseguirlo? Pues mira, es un proceso muy largo, de muchos meses. Tiene pinta de que sí. Y muy complicado también tiene pinta. Sí, primero porque nosotros tuvimos que buscar el ilustrador, porque como veis en los libros que estaban puestos ahí encima de la mesa, son libros ilustrados. Entonces tuvimos que hacer una búsqueda por internet, en redes sociales, y buscar primero un ilustrador. Entonces, yo que soy muy quisquilloso, hay que decirlo, me puse a buscar a cosas que quizás decía yo, pues me gusta a mí y puede que le guste a la persona que lo lea, como puede ser vosotros, ¿vale? Claro. Entonces buscamos el ilustrador, buscamos una editorial que nos imprimiera el libro
intentamos de que nos corrigieran lo que pues son los textos, porque Un proceso largo, como, sí, como un la proceso verdad que largo, sí. Y luego después hay que hacer pues también otras cosas, como puede ser que cuando alguien te compre un libro, si no está cerca, pues haya que mandárselo por correo. Entonces tenemos que hacer el paquete, enviarlo, todo ese tipo de Más cositas. trabajo aún. Claro. ¿Tienes pensado seguir escribiendo más libros? ¿Puedes adelantarnos algo sobre futuros proyectos? Pues quizá con David escribamos más adelante algún libro como el último que estábamos hablando de Mary Ellen Richmond, hablando de a lo mejor otra persona y que sea un poco una biografía, pero a mí también me gustaría escribir una novela, que no sea una novela infantil, sino una novela para público adulto. A mí me gustaría leerla, la verdad. ¿Sí? Estaré esperando. Venga, estupendo, pues nada, os contaré cuando la escriba. Vale. ¿Qué le dirías a los niños y niñas que sueñan con escribir su propio libro algún día? Pues por un lado, yo os animo a que leáis primero, porque leer es muy importante para la hora de saber escribir. Y segundo, que si tenéis dudas a la hora de escribir o no, yo os animo a que escribáis. Primero, que aunque no tengáis habilidades, os pongáis a escribir por vuestro día a día, vuestra historia, lo que os sucede o las cosas que os vengan a la cabeza imaginativas. Entonces, lo importante es práctica. Ahora sí ya vas cogiendo una idea de... Sí, a ver, aquí en clase leemos 30 minutos al día. ¿Sí? Sí, Todos ¿Y qué- los días. ¿Y qué tal se os da? Pues bien. La verdad que bien. En casa también, 30 minutos. ¿Sí? ¿Y qué Yo os en casa preocupa? a lo mejor me dedico un poquito más, Bueno, pero porque me sobra tiempo, Claro. porque no hay tantas asignaturas como en el colegio, entonces me da tiempo a leer más. y ahora voy a preguntar yo, ¿y qué libros leéis vosotros? A mí me gusta aventura y romance. Vale, A mí me gusta Cornelia Circus. muy bien. A mí uno de los libros que estoy leyendo últimamente es Marcus Pocus, que tiene una colección muy buena, Ujú. y voy ya por el quinto libro y la verdad es que está muy interesante. Bueno, Yo el diario de Nicky. ah, Voy por el segundo porque me lo acabo de empezar, pero está muy guay. Bueno, chulo. guay. ¿Dónde podemos conseguir tus libros para leerlos en casa o en el colegio? Pues mira, los libros de Descubriendo a Enzo están en diferentes librerías de aquí de San Pedro. Está en Calamo, está en La Villa y está en Nove, ¿vale? Son librerías de San Pedro. Y luego después en Marbella, tanto Descubriendo a Enzo como Mary Richmond, está en la librería Contiki, ¿vale? Y también en redes sociales nos pueden seguir la gente y contactarnos por Instagram, que tenemos una en la red social y se llama Social Books, que son recomendaciones de libros que hacemos, libros infantiles y de adultos. Y ahí también nos pueden contactar pues, para escribir, pues, para que adquieran el libro y luego después, pues si queremos hacerle alguna dedicatoria, pues también se lo podemos hacer, ¿vale? Eso también viene muy bien por si están buscando ideas de libros. Claro, Claro, para algún cumple o algún regalo Sí. o para el día del libro. Bueno, ¿Cómo fue el proceso de documentación para escribir sobre Mary Ellen Richmond? Pues fue un proceso difícil porque, como decía antes, esta persona vivió hace un montón de tiempo, hace 100 años. Y es una cosa un poco complicada. Tuvimos que buscar diferentes libros pues que hablaran un poco de su historia, de su vivencia, de lo que ella hizo. Entonces, pues intentamos de que, pues, intentar de rescatar toda esa información y también hay cosas del libro que son inventadas, que hemos intentado también de darle un poco de chicha al libro y que sea cercano Claro. para la gente que lo pueda leer. ¿qué es lo más difícil de escribir un libro para niños y niñas? Pues yo creo que lo más difícil del proceso de escribir un libro para público infantil es que te pongas en la piel de las personas que lo van a leer y que sea agradable para la lectura, porque yo no puedo desde adulto tener el mismo tipo de gusto de lectura que un niño o una niña, Claro. ¿vale? Entonces yo he intentado de que, o también lo que hemos intentado es de leer libros infantiles y buscar información de lo que leéis normalmente para intentar acercar todo ese proceso a lo que vosotros hacéis. Claro, también para intentar, tipo, por ejemplo, intentar leer otros tipos de lectura hacia los niños o... Sí. Así que en eso hemos estado. ¿Cómo trabajáis en equipo tú y David Caracuel para escribir los libros? Pues mira, es un proceso interesante porque nosotros antes vivíamos cerca, ahora David está más lejos viviendo, y o quedábamos en una cafetería o nos conectábamos como estamos aquí por Zoom o por alguna red y nos poníamos online y a través del ordenador pues nos poníamos a escribir entre los dos diferentes capítulos o cada uno escribía un poquito. Qué guay. Claro. Sí, Sí. entonces hacíamos un poco eso. Bueno, casi terminando. ¿Cuál ha sido el momento más especial o emocionante que has vivido desde que empezaste a escribir libros? Pues mira, primero las presentaciones de libros, que es emocionante porque te acompaña tu familia, tus amigos, etcétera, y eso es muy guay. Y luego después, cuando hemos enviado el libro por correo,
cuando le ha llegado el libro a las personas, como pueden ser los padres que han regalado a los niños un libro, que los niños estén leyendo el libro y nos envíen fotos de ese proceso de la lectura, pues a mí me emociona mucho, porque al final sabes que a los niños les gusta. Si pudieras elegir a alguien de la historia para escribir un nuevo libro sobre su vida, ¿a quién elegirías? Pues no lo sé si elegiría a algún personaje, como decía antes, que fuera famoso relacionado con el trabajo social, ¿vale? O quizá alguna historia, pues como decía, si hago alguna novela, pues a lo mejor alguna historia. A mí, por ejemplo, es que la novela me gusta la que es policíaca, de misterio. ¿Qué libros te gustan sobre el misterio y...? Pues me gustan sobre todo esos libros que traten, pues, a lo mejor crímenes, cosas que vosotros no podéis leer todavía. Yo la verdad prefiero... Sí, una historia más light. A mí me gusta un poco más intensa. Entonces, ese tipo de lectura, pues quizás yo la enfocaría a público adulto, pero bueno, es algo que a mí me llama la atención y me gustaría hacer más adelante. Está guay, la verdad. Sí, la verdad es que yo creo que nosotros todavía no estamos como adaptados para ver eso, pero a mí, por ejemplo, a mí me gusta ver los dibujitos que están en la tele y películas también. Y vosotros, Sí, por ejemplo, con el tema de la escritura, no sé si habéis tenido algún taller de escritura en el cole, ¿habéis hecho algo aparte Yo de lo que recuerdo un año, creo que en tercero o en cuarto, que hicimos como un trabajo de todos juntos, que escribimos, creo que un texto, Ujú. y también todos los años por el día del libro, cada uno en todas las clases escriben una historia y luego se recitan todas y de cada clase eligen las mejores. Vale. Sí, en Y luego Navidad. todas las que queden, a la mejor le regalan un premio que normalmente son una caja de rotuladores o algún libro o... Bueno, guay. Y si Sí. tuvierais que contar una historia, ¿qué historia os gustaría de contar vosotros? Si tuvierais posibilidad de hacer algún taller de escritura, si yo vengo a daros un taller más adelante sobre cómo escribir. Yo me gustaría escribir una historia de un chico que conoce el espacio. No sé, tendría curiosidad cómo reacciona la gente al ver ese tipo de libros. Vale. A mí me gustaría escribir como un grupo de amigas que resuelven misterios y cosas así. Vale. A ver, a mí, yo tiro más por miedo. A mí me gusta más, sí, ¿Cómo qué? como alguna historia así de miedo, como que le pase algo a un niño o lo que sea. ¿Como un alien que viene a abducir a alguien? No. Claro, algo así, sí, de miedo. Vale. ¿Y tú, Alicia? Yo iba a pensar escribir un libro sobre un niño que de repente se pierde en el espacio. Uy, aquí estáis entre misterio y espacio, vaya. Muy aventurero. Hombre, creo que hace misterio. Claro. Os dan idea. Claro. Sí. Bueno, una pregunta si fuera del guión, pero tenemos ganas de preguntártela. Venga. ¿Cuál eran o en qué asignatura destacabas en el colegio? Uy. A mí me gustaba mucho las ciencias naturales. Es una de las asignaturas que se me daba bien. Por ejemplo, una de las que no se me daba bien era matemática, Igual. en la que me costaba mucho. Y luego después, es curioso de que yo, por ejemplo, escriba libros, pero el tema de la lengua, el tema de las tildes, es algo que me costaba un montón. A mí también. A mí también. Y para escribir es muy importante las tildes. Sí, sí, eso sí. De verdad que nuestra señora siempre nos dice que leamos, porque luego, por ejemplo, vino un examen de lengua y en el dictado, sobre todo, ahí cuenta la mayor parte de la nota. Claro. Entonces es importante no equivocarse en ese tipo de cosas, porque a lo mejor en un fallo así De una tilde o algo así. Claro. de una tilde, ¿Ya os quita puntos? Claro, Pues eso es importante. Entonces hay que leer más. claro. En todos los exámenes hacemos uno. Bueno, guay. Muy bien. ¿Y Bueno. cuánto tiempo lleváis vosotros aquí con el programa de la radio? Que yo he venido, pero es un descubrimiento para mí. pues yo creo que ellas empezaron el año pasado, Sí, porque empezaron... porque se empieza a empezaron- partir del quinto. Ah, vale. Empezaron mi hermana, Ujú. 3 niños de altas capacidades que se llaman Sofía, que es mi hermana, Carla, que es la hermana de Una un niña. compañero de la radio que no está aquí en la entrevista, y Pablo, Ujú. que también era de altas capacidades. Entonces fue surgiendo cada vez y fueron añadiendo más gente, Muy bien. y cuando pasaron de curso, pues venía gente nueva. Y así han llegado ellas, y nosotros, mis compañeros con los que yo entré fueron Elliot, Lola y Martín, que he mencionado antes, y yo entramos el año pasado o en cuarto más o menos. Y ellas entraron el año pasado, me parece, Sí. ¿no? ¿No es así?
Sí, el año pasado era. A principios de quinto. Muy bien. Sí. Y yo voy a seguir con las preguntas, ahora me pongo yo en modo periodista. Venga. ¿Y vosotros tenéis claro qué os gustaría dedicaros de mayor? Porque me habéis preguntado Sí. si yo tenía claro si quería ser escritor. Pero no sé si vosotros tenéis claro lo que queréis ser. Yo de momento no tengo idea clara, pero sí que es verdad que me gustaría ser o cocinero o algo como ingeniería aeronáutica. Bueno, A ver, a mí como abogada, notaria, sí. cosas de esas. ¿Te gustan más las letras? Sí. Yo creo que a Alicia le gustaría ser bióloga marina. No, yo quiero ser pastelera. ¡Oh! Oh. ¡Qué guay! A mí se me dan bien varias cosas, pero yo quería ser de mayor actriz, ¿Ah, sí? porque me gustaría ser famosa, hacer películas y series. Bueno. Yo creo que metiéndose en el papel de actriz y actores estaría bastante bien probar, aunque sea un día. Claro. Estaría guay que nos invitaran a una experiencia y probar. Y grabar como un pequeño corto todo el colegio estaría guay. Bueno. Bueno, todo el colegio tampoco, pero Bueno, estaría pero guay. ya tenéis petición para los profes. Cosas que podéis hacer en un taller. Claro. Adelante. Bueno, genial. Genial. Bueno, pues Vamos a ir Creo que despidiendo, ¿no? tenemos que ir despidiendo el programa. sí, Sí, ya se nos acaba el tiempo. Sí. Vaya, qué pena. con lo bien que lo estamos pasando. Eso digo Pues yo. sí. Yo que quería hacer ahora la entrevista. Bueno, pues muchísimas gracias, Darío, por compartir con nosotros tu experiencia y enseñarnos tanto sobre la escritura y el trabajo social. Nos ha encantado conocer más sobre tus libros y sobre Mary Ellen Richmond, una figura tan importante que mucha gente no conoce. Seguro que nuestros oyentes han aprendido mucho hoy y quizás algunos se animen a escribir su propio libro en el futuro. Nos despedimos hasta la próxima emisión de Radio de San Pedro. Gracias por escucharnos y hasta la próxima. A Jesús y a por muchos, muchos programas más. Nos encanta hacer radio con vosotros. Pues os digo una cosa, yo voy a por muchos, muchos programas más si vosotros me acompañáis, porque vaya tablas que tenéis ya, después de tanto Gracias. tiempo, que yo ahora me puedo sentir totalmente convaleciente, irme a casa durante unos días para recuperarme por completo, para que os ceda yo a vosotros el testigo de Ahora Marbella Radio. Gracias. Fantásticos, chicos. Oye, Darío, ¿te han gustado la nueva generación de comunicadores, Totalmente. Yo venía aquí incluso nervioso, porque digo, verás tú lo que me van a preguntar a mí estos chavales. Para nada. Pero pues, estupendo, la verdad. fíjate la nueva generación que tenemos de los comunicadores aquí en Marbella y en San Pedro. Gracias, Muy buena. Darío. Un abrazo. Gracias, Nada, Darío vosotros. Hidalgo. Chicas, Iris, Valeria, Alesia, Agustín, a prepararos que mañana hay examen, ¿vale? Sí, Vale. sí. Vale. Yo Vol- no tengo, pero de todas maneras siempre estudio. Pues hay que estudiar. Sí o sí, tengáis o no tengáis examen, hay que estudiar. Volvemos la semana Pero que viene. estudio lo primero. Lo primero es los estudios. Volvemos Claro. la semana próxima. ¿Os parece? Sí. Sí. Que paséis buena Venga. semana, chicos. Adiós. Adiós. Que te mejores. Gracias. Muchas Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Adiós. Adiós. Qué maravilla, sí señor. Ahí están los chicos del taller de radio del colegio, del Centro de Enseñanza Infantil y Primaria de San Pedro. Hoy nos han acompañado Iris, Valeria, Alicia y Agustín, con un invitado de lujo, el escritor Darío Hidalgo. Bueno, pues nos marchamos, 5 minutos para cruzar el umbral de la 1 de la tarde y finiquitar esta edición de Ahora Marbella Radio. Yo espero en próximas horas ya recuperarme 100% de la voz, porque como les comentaba antes, durante 2 días, pues esta terrible alergia me ha dejado postrado sin voz, totalmente afónico, y es la primera vez en mi vida profesional que me ha ocurrido. Siempre hay una primera vez para todo. ¿Qué le vamos a hacer? Con la dirección de Antonio Borrego, la producción de Belén Gil y de Doris Omaira Lancheros, don Antonio Ortega Leiva. ¿Cómo se lo ha pasado hoy, querido Antonio? Buena, Jesús, muy bien. Se la ha pasado bien. Felicidades, muchas felicidades, 100 programas. 100 programillas ya, A tus 100 espaldas. programas, que se dice pronto, Sí. y que cumplan muchos más en esta edición. Pues de verdad, muchísimas gracias, porque siempre sirves de aporte y eres nuestro almirante de estos 120 minutos de radio. Mañana más, Antonio. A ti, ¿Eh? muchas gracias, Jesús. Gracias, un abrazo, Antonio. Gracias, hasta mañana. Pues nada, lo dicho, quien les habla, encantado como siempre, Jesús Jaén, cumpliendo ya los 100 programas de emisión de Ahora Marbella Radio. Mañana les emplazo, mismo lugar, misma hora. Y ahora, pues sí, continúa la programación de la radio y también de la televisión. Hasta entonces, adiós, pásenlo bien, adiós.